Si ustedes todavía se acuerdan un poco, estamos viendo a Hegel, ¿no? Como algunas posiciones de la filosofía hegeliana, ¿no? Como que el pensamiento en general de Hegel. Hegel es un autor muy complicado, es muy difícil de leer a Hegel por su misma perspectiva dialéctica, ¿no? Para Hegel, toda la realidad es dialéctica. La realidad es un conjunto de relaciones, no de sustancias aisladas, como ha querido entenderlo siempre la tradición filosófica. La realidad es un conjunto, no una mera, tampoco no una mera acumulación o yuxtaposición de cosas así como amontonadas. Eso no es la realidad para Hegel, ¿no? Nosotros, diría Hegel, parece que la realidad se nos presenta de una manera como sustancial. Nosotros vemos entidades particulares, objetos particulares, y pensamos que el mundo se compone de sustancias individuales, ¿no? Eh, Independientes cada una de otra. A lo mejor hay interacciones entre esas sustancias, pero en última instancia, lo que es interior a cada sustancia sería, digamos, algo que no cambia, o sea, algo permanente. El interior de la sustancia permanecería, ¿no? Que sería, pues, la visión que ha tenido la historia de la filosofía desde Aristóteles, ¿no? Desde Platón, de ver la realidad en sí misma como si fuese un conjunto de sustancias o de entes particulares que tienen un grado de realidad y habría otras que no, ¿no? Entonces, más o menos es un poco la idea que la filosofía de Hegel se opone a esa visión de toda la historia de la filosofía. Eso es una revolución para el pensamiento filosófico y la filosofía de Hegel nos presenta una visión monista de la realidad, una visión de conjunto, de totalidad, que no busca aislar para comprender, sino más bien presentar la realidad en su proceso mismo de devenir, ¿no? Que eso es un poco, digamos que el objetivo de Hegel, presentar la realidad en su génesis, en su devenir misma, cómo se origina, cómo deviene la realidad ella misma, ¿no? Porque en última instancia, la realidad es esta producción del espíritu, ¿sí? El espíritu para Hegel es lo que está en el fondo de las cosas, ¿sí? En el fondo la realidad es espíritu, aunque no lo sepamos, la realidad es una suerte de espíritu que se manifiesta, ¿sí? Que se manifiesta y ya iremos y vamos entrando un poco para allá. Hasta aquí nos hemos quedado, si recuerdan, nos quedamos un poco más adelante, ¿no? Pero para hacer un poco de memoria, decíamos que la realidad es un conjunto de relaciones, primer enunciado, ¿no? La realidad no son sustancias aisladas, la realidad es un conjunto de relaciones, ¿no? O sea, de interacciones entre cosas. Eso es lo real. ¿Qué pasaría con, y era un poco lo que dice Hegel, la realidad es algo muy rico y muy pleno, ¿no? Cuando nosotros intentamos aislar la realidad, las cosas particulares, las aislamos, lo que sucede, diría Hegel, es que las estamos reduciendo a nada, ¿sí? Cuando nos preguntamos la sesión anterior, ¿qué era yo? ¿Qué soy yo? Independientemente de todas mis relaciones con aquellas cosas que no soy yo, parece ser que al aislarme yo del conjunto de relaciones con otras cosas que no soy yo, ¿qué me pasa? Parece ser como que desaparezco, ¿no? Entonces, mi realidad, lo que yo soy efectivamente, es resultado de la negación, de la negatividad, ¿sí? De esa relación dialéctica con otras cosas, ¿no? Es una visión muy interesante. No sé si alguien le quisiera comentar algo al respecto, pero esta visión de Hegel de que las cosas no son nada en sí mismas, o sea, aisladamente, sino que somos en nuestra relación con otras cosas que no somos nosotros, es una visión muy revolucionaria para el momento, para toda la tradición filosófica que había buscado siempre lo aislado, lo separado, y Hegel, por lo tanto, cambia la concepción de la realidad
cambia, digamos, el método de la filosofía, porque la filosofía había seguido un método analítico o sintético, ¿no? De analizar las cosas, o sea, aislarlas. La palabra análisis significa separar, ¿no? Analizar es separar las partes de un todo y ver cada parte de manera aislada, ¿no? Individualmente. Pues Hegel separa cambia esa noción de la realidad. Para Hegel lo real no es lo separado, lo real es lo que está en la trama de relaciones con otras cosas. Entonces, comprender una cosa te implica comprender otra cosa y esa otra cosa y otra y otra y otra hasta ahí como tener una comprensión de la realidad mucho más rica, ¿no? Mucho más eh, de cómo realmente son las cosas, ¿no? Creo que eso es profundamente revolucionario y es lo que se suele llamar la dialéctica. La dialéctica es esa relación de oposición donde lo que yo soy es determinado por aquello que no soy yo y aquello que no soy yo también yo lo determino de una manera, ¿no? Entonces, la relación dialéctica es una relación como bilateral, va para los dos lados, ¿sí? No es nada más que yo me determino a partir de la negación, sino que la negación del otro, el otro también se determina a partir de mi negación. Perdón, ¿quieres comentar algo por ahí, Juan Pablo? Adelante. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Hola. Perdona, dejé mi micrófono abierto, una disculpa. No te preocupes, Juan Pablo. No, para nada, pasa nada. Pero cualquier momento que quieras comentar algo o preguntar, bienvenido, ¿no? Fernando, dime, adelante. Mm, quiero ver si comprendí bien el Dime, ejemplo. O sea, dime. por ejemplo, yo no puedo Ujú. ser yo sin la percepción que los demás tienen de mí. O sea, eso es lo que, Ok. eso puede ser dialéctica. Más o menos, pero estás pensando, piensa en términos no de, por ejemplo, la percepción que tienen los demás de ti. Ajá. Piensa en tu ser mismo, o sea, tu realidad como Fernando, como una cosa que existe, ¿no? Tú eres un objeto que existe, eres un sujeto, pero también eres un objeto al mismo tiempo, ¿no? Tú eres un sujeto que existe real, tú tienes realidad, porque te llamas Ujú, Fernando y hay un acta de nacimiento que dice que eres Fernando. Existen dos personas que se dicen que son tus padres, pero no son tú. Entonces, tú te defines, tú eres lo que eres por esa negación, por esa relación con lo que no eres tú, ¿no? ok. Si tú quisieras pensarte a ti mismo aislado de todo eso, no serías nada, dice Hegel. Lo que te hace ser tú es la negación con otras cosas que no eres tú. Entonces, tú eres resultado, Fernando López, con todo, digamos, sus características, sus gustos, con todo lo que tú eres, tu profesión, lo que estudias, todo lo que tú eres implica una relación con otra cosa. Y eso es como lo que dice Hegel. Yo no podría entender las cosas, yo no tendría una comprensión de cómo son las cosas si no tomara en cuenta esas relaciones, ¿sí? Ahora, eso es el método que la filosofía había usado antes, aislar para comprender. Pero entonces Hegel piensa lo que lo que el pensamiento tiene que hacer, lo que yo tengo que hacer para comprender las cosas del mundo, la realidad, es no pensar una cosa aislada, sino en relación con otras, y te llevaría a una trama de relaciones muy compleja, y eso es la realidad, dice Hegel. Esa trama rica, compleja de relaciones que determina las cosas. Tú no serías Fernando, te digo, sin tus padres que te han dado ese nombre, sin un Estado que te reconozca como ciudadano, con tus derechos. Esos son negaciones, en cierta medida, porque son otras cosas que no eres tú las que te la dan. Y ahí está la negación. Por eso lo que es real es lo que está en relaciones dialécticas, ¿no? Si nosotros quisiésemos pensar el mundo de manera aislada o separada, estaríamos falseando la realidad, más o menos. Ahora, otra cosa interesante de esto, Fer, y para los demás también, eh, se los pongo así como espero que este ejemplo sea muy claro, ¿no? Hegel es un filósofo que quiere captar la realidad en su devenir mismo.
Sí, no sé si no me explico, si algo no queda claro, por favor díganmelo, ¿no? Em, Desde los griegos, la filosofía había como negado el devenir, ¿sí? Porque, o sea, la filosofía negaba el cambio, negaba el devenir y siempre buscaba algo estático, algo fijo. Recuerden sus clases de metafísica, ¿no? Buscaba algo fijo, la sustancia, lo fijo, lo en sí mismo. Y lo occidental, lo cambiante, tenía un valor menor, mucho menor de realidad que lo que no cambiaba, ¿no? Que lo estático. Vamos a ponerlo en este ejemplo, a ver si espero que les quede claro, si no díganme. Lo que los filósofos han hecho desde Platón, casi siempre, según Hegel, y así lo pondría, es tratar de tomarle una foto a la realidad y decir la realidad es esto. Y una foto es estática, ¿no? Una foto no tiene movimiento, una foto está fija. Una foto es un momento fijo de la realidad, ¿no? Entonces, Hegel dice, ¿están hablando de la realidad? Quizás sí, quizás no. Están solamente retratando un momento y se quedan con ese momento. Pero ¿qué pasa? La realidad ya cambió. Tomas una foto y de repente al siguiente día, no sé, estás más viejo o algo así, tienes más ojeras. Ya eres diferente al siguiente día, ¿no? No vas a ser el mismo de la foto de ayer, ¿no? Para Hegel, comprender la realidad como realmente es en sí misma no es hacer lo que han hecho los filósofos de buscar lo estático, lo fijo, tomar una foto a la realidad. Para Hegel, comprender la realidad es meterse en el devenir mismo y moverse, hacer que el pensamiento humano se mueva con esa dialéctica de la realidad misma, no una realidad fija, no una realidad estática. Hegel es el filósofo también del devenir, del proceso. Recuerden que para Hegel la realidad está deviniendo, se está haciendo a sí misma. Y el filósofo lo que busca comprender son las leyes de ese desarrollo, ¿no? Piénsenlo así, como si la realidad fuese, no quisiera decir Pokémones, porque luego me dicen que es un ejemplo muy burdo, ¿no? Como si la realidad fuese desarrollándose de estadios más avanzados, ¿no? Entonces, para comprender la realidad, de nada sirve quedarte con una fotografía. Si la realidad está deviniendo, la realidad es devenir, pues hay que captar la realidad en ese proceso de devenir, ¿no? Eduardo, ¿quieres comentar algo? ¿O fue Juan Pablo quien levantó la mano? Creo que fuiste tú. Fui Eduardo, yo. dime, Eduardo. Entonces, para Hegel el devenir sería, es pregunta, Ujú. como la evolución constante. Más o menos, la realidad es un proceso, no es una fotografía. Proceso, así La como de realidad es un expansión, proceso. Proceso de desarrollo. Como de si, desarrollo, sí. ¿recuerdas las ideas aristotélicas de acto y potencia? Sí, 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 sí. Que, por ejemplo, un niño no es un hombre en acto, es un hombre en potencia, porque va a desarrollar la esencia hombre. Y en algún momento llegará a ser hombre en acto, que será cuando se desarrolle su esencia, digamos, de manera Perfecto. absoluta, ¿no? Entonces, Súper claro. Hegel ve así, pero toda la realidad. La realidad es un proceso de desarrollo donde hay algo que se va haciendo a sí mismo, que ese es el espíritu, ¿no? Lo que se va desarrollando es el espíritu. El espíritu se va haciendo cada vez más consciente y llega, digamos, hasta el momento de la autoconciencia. Recuerda eso, la realidad para Hegel es como un gran sujeto, como un gran espíritu que poco a poco va adquiriendo conciencia y ese espíritu para Hegel se manifiesta de distintas formas. Para Hegel, la política, la sociedad, todo el mundo, digamos, de valores del ser humano es una manifestación del espíritu. Por eso la filosofía del espíritu de Hegel tiene como partes cuestiones como la ética, la política, la moral, la eticidad, o sea, cuestiones como de espíritu humano que llamamos hoy en día, ¿no? Pues la filosofía del espíritu de Hegel tendría que ver con digamos que lo más evolucionado que sería la realidad humana para Hegel, ¿no? La realidad del hombre, que es una realidad distinta de la realidad material.
¿sí? El espíritu es eso, todo el mundo interior humano de valores, el arte, la cultura, la filosofía, el derecho, la política, todo eso para Hegel es espíritu, porque es como una manifestación de algo más que no es la mera materia del mundo. ¿No? Por ahí más o menos va, pero sí, pues espero que te haya aclarado, es proceso. Perfectísimo, muchas La, gracias. no, la realidad es un proceso. Sí, y de hecho esto lo pueden ver, esto lo pueden tomar, digamos, en términos como de empresas también, ¿no? O sea, si uno quiere quedarse con, por ejemplo, si uno trabaja en una empresa eh, y quiere ver las cosas de manera estática, pues es obvio que vas a hacer que quiebre la empresa, ¿no? Tienes que irte moviendo con la dinámica del mercado, ¿no? Con las otras empresas, ¿no? Tienes que ir moviéndote con el mismo proceso de la economía, de la competencia, de las nuevas tecnologías, etcétera. Porque si tú te quedas estancado con una fotografía o con un modelo fijo de negocios, podría ser así, pues claramente las cosas cambian, ¿no? Si algo nos ha enseñado la filosofía, a pesar de que a la filosofía no le gusta el cambio ni el movimiento, es que las cosas cambian. Y entonces yo creo que Hegel diría eso, ¿no? Uno tiene que ir moviendo su pensamiento con el movimiento de la realidad misma para poder seguir el proceso de la realidad, ¿no? Eh, Todo bien, digamos, me salió que mi internet está inestable. ¿Está bien para ustedes? ¿Me escuchan bien? Se cortó Cortó un poquito, tantitito, Sí, pero pero muy bien. bien. Ok, se cortó un poquito, pero no fue, digamos, problemático, ¿verdad? Perfecto. Pero entonces más o menos les no, queda sí te claro. entendí. Ok, pero sí, sí les queda clara la idea un poco de esto del proceso. O sea, yo creo que esto de la filosofía, ya ven que hay como libros, ¿no? Que dicen Maquiavelo para las empresas, ¿no? Deberíamos hacer un Hegel para las empresas también. Sería un bestseller de Sanborn seguramente, ¿no? Pero bueno, un poco la idea es Exacto, esa. sí. Un poco la idea es esa, ¿no? Que, O sea, dime, te escucho. ¿Quieres decir algo, Sebastián? Adelante. sí, o sea, imagínate, sí sería un bestseller, ¿no? O sea, Ujú, Hegel para oficinistas o ujú, Hegel para ujú, empresarios. De Gerardo y ya ahí se pone ujú. o sea, ya en Summers, en Gandhi, en el Sí. sótano y en todos los lugares donde vendan Ujú, libros. ujú. No, yo de verdad ahí, digo, se los comparto así como personalmente. Me surgió así hace unas semanas la idea de escribir un libro sobre la felicidad en el siglo XXI, ¿no? Tomando en cuenta Spinoza, los helenistas y cosas como de posmodernidad. Estaría padre hacer una reflexión sobre cuál es el lugar de la felicidad en el siglo XXI, en estos momentos, como una guía de vida, ¿no? ¿Qué tanto puede deciros la filosofía para el siglo XXI en términos de cómo vivir una vida mucho más plena, mucho más reflexiva, ¿no? Creo que ando ahí pensándole, ya se los haré llegar si lo llego a escribir, pero siendo como barajando unas ideas. Pero bueno, eso es un poco lo de Hegel, ¿no? Vamos a Hegel. Yo creo que Hegel es muy útil y Hegel ha tenido como varios revivals, o sea, ha revivido, ¿no? En algún momento Hegel dejó de ser el idealismo en el siglo XX, se vino para abajo, ¿eh? O sea, el idealismo fue una fuerza, digamos, hegemónica, brutal en la primera mitad del siglo XIX y hacia finales del XIX. En el siglo XX el idealismo de Hegel decayó completamente por estas posturas materialistas y ya lo iremos viendo un poco en estas sesiones que quedan, pero después del idealismo hegeliano, que tuvo una gran influencia, el idealismo de Hegel, vino la debacle, vino la ruina del idealismo y surgen posturas materialistas, obviamente, ¿no? La postura opuesta del idealismo en este momento es el materialismo y viene de la mano de autores como Feuerbach, que es un hegeliano de izquierda, es un discípulo de Hegel, Ludwig Feuerbach, que veremos un poco, y Karl Marx particularmente. Es decir, la influencia de Karl Marx en el pensamiento de principios del siglo XX, finales del XIX y principios del XX, va a ser un auge del materialismo. Pero, ojo, eso no quiere decir que la visión de Hegel de la dialéctica sea como inactual. ¿Sí? No es para nada inactual. Yo creo que esto es bastante útil para comprender el mundo de una manera mucho más rica, ¿no? Mucho más plena, porque la realidad es contradictoria, dice Hegel. La realidad son esas relaciones. Entonces, si la realidad es dialéctica, ¿cuál sería el método correcto para conocer la realidad? Pues el método dialéctico. ¿Sí? Por eso, de hecho, algunos piensan que, por ejemplo, Marx construyó el Capital
con la dialéctica hegeliana, o sea, de cómo se va creando el capitalismo desde el producto más básico, que es la mercancía, cómo se dan las relaciones entre los seres humanos, de trabajo, de fuerza, la explotación, hasta todo el sistema, porque es una relación dialéctica. O sea, Marx es un dialéctico. Si alguien les dice algo algún día, Marx es un pensador dialéctico. Hay una dialéctica materialista en Marx, tomada de Hegel, pero usada de manera diferente, no es 100% Hegel, ¿no? Entonces, la idea es esa, ¿no? Eso es un poco retomando esta parte, ¿no? Voy a adelantar un poco más esto. Esta parte ya la vimos, ¿no? Lo de la totalidad orgánica. Esto también, me voy a adelantar un poco esto que vimos ayer, la semana pasada más bien. Y esta idea también tómala en cuenta, ¿no? Rápidamente, como importante. Hegel es un espinosista. ¿Sí? Hegel dice en sus lecciones de filosofía, o espinosismo o no hay filosofía. Y así lo dice, o hay que ser espinosistas de cierta manera. ¿Por qué dice eso Hegel? Porque Spinoza, lo vieron ustedes con Alberto Bastard, con mi estimado Alberto Bastard, que yo considero que es excelente profesor, Alberto Bastard. Lo vieron con él. Para Spinoza, la realidad es una, solo hay una realidad, y esa realidad es la sustancia. Y lo que nosotros vemos del mundo, que sería la extensión y el pensamiento, solamente son atributos de la sustancia. Eso es Spinoza. ¿Por qué Hegel es espinosista? Porque Hegel quiere hacer un sistema de la filosofía. Y Spinoza es un filósofo sistemático. Para Hegel, la realidad es una, para Spinoza también, y esa postura se llama monismo. Spinoza se suele poner en el bando de los monistas. Solamente que a Spinoza no se le puede poner tan fácil en el lado del monismo materialista o del espiritualista, porque para Spinoza la realidad sustancial y espiritual son expresiones de la sustancia. Si hay algo que no queda claro, adelante, ¿no? Si no, díganmelo, ¿no? Si lo vieron con Alberto también, si quieren comentar algo, adelante, no hay problema. Pero Spinoza es muy importante para el idealismo alemán. Yo diría que el idealismo alemán es Kant, más Fichte, más Spinoza y Schelling, más romanticismo. Entonces, englobar todas esas posturas es lo que hace un poco Hegel, ¿no? Romanticismo, espinosismo, kantismo, Schelling, ¿no? Todo eso es el idealismo alemán. Entonces, para entender el idealismo alemán, uno tiene que tener como estas cositas medio claras, ¿no? Entonces, por eso para Hegel la realidad es una. No hay otra. No, la realidad no está partida, la realidad no es doble, no es una dualidad. Hegel no es un dualista. Para Hegel la realidad es una totalidad de partes, como lo vimos la sesión pasada, que no es un mero agregado. Recordarán este ejemplo, ¿no? No es un mero agregado de partes. La realidad es un conjunto sistemático de elementos, donde cada elemento tiene una relación con los demás y articulan una totalidad orgánica. Esta postura quizás le resulte un poco extraña, ¿no? Decir que la realidad es como un organismo. La realidad es un organismo. Piénsenlo así, ¿no? El organismo es un conjunto de partes donde cada parte está en relación con la otra, ¿no? Yo pienso el organismo siempre en función de los órganos humanos, ¿no? De los sistemas del cuerpo humano. El sistema respiratorio es un organismo porque se compone de partes donde cada parte realiza una función necesaria para la otra. Y si una parte no funciona, el sistema no funciona, ¿no? Entonces, o puede más o menos funcionar, pero es eso. Cada parte tiene una función determinada, ¿no? Y esas relaciones es lo que hacen que sea un organismo, no es un mero agregado de partes, ¿no? Y esta posición suena extraña, pero para que algo sea una parte, dice Hegel, antes está el todo. Sí. Hegel estaría de acuerdo con esto, que el todo es anterior a las partes. Las partes no son anterior al todo. Si algo tiene sentido es porque es parte de un todo y el todo preexiste. El todo ya está ahí, dice Hegel, ¿no? Solamente falta comprender las partes para llegar al todo, ¿no? Y hablamos de esto, ¿no? De un todo mecánico. La realidad no es algo mecánico para Hegel. La realidad es un organismo, ¿sí? La realidad no es como una máquina donde las partes preceden al todo. La realidad es un organismo donde el todo precede a las partes.
Y entonces, para conocer la realidad, pues podemos tener un punto de vista del todo, de la totalidad. Esa es la aspiración de Hegel, hacer una filosofía de la totalidad, ¿no? Por eso Hegel también ha sido